diarias. Y ahí hay dos exámenes. Hola. Entonces, sería una de las opciones. Pues, igual, ya, pues, por otro lado, están los cursos de libro, más económicos del mercado. Y una alternativa se me ocurre, pero es que todavía no está en promoción. La verdad no se está promocionando todavía, pero sería esperar un poquitico. Todas las instituciones están ¿Listo, Brian? trabajando porque Ya te Sí, di profe. acceso a la pantalla. Listo, profe. trabajar con la escuela. Entonces, pues, Chao. Chao, profe. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar 5 minuticos mientras llegan. A ver quién más llega, ¿listo? Ya comenzamos. Por favor, los que van llegando van anotando su nombre en el chat para que Mauricio vaya tomando lista. Gracias.
Buenas tardes, muchachos. ¿Ya me oyen? Parece que solo hay tres. Y sí, casi no vino nadie. ¿Sí me oyen? Ahí ya los tres escribieron su nombre, Cristian, Valentina y Daniel. Sí, 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 se escucha. Ah, listo, gracias, Mauricio. Entonces, bueno, pues trabajemos los que estamos. Entonces, muy atentos, la clase de hoy va a ser chévere. Vamos a ver ya algo más, un poquito más formal de matemáticas, de formalizar cosas, de todo lo que hemos visto. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, Brian. Listo. Por favor, muchachos, si tienen micrófono, ahí pueden ir opinando o en el chat. Gracias, Cristian. Listo. Entonces, bueno, un recorderis. Hace 15 días, bueno, estábamos trabajando con las simetrías de los triángulos, ¿no? De cómo poner un triángulo sobre otro. Después pues de mover los triángulos, vimos que habían 6 permutaciones, que eran esas que están acá. Y ya, bueno, definimos nuestra operación. Bueno, ¿se acuerdan? Empezamos a operar los triángulos, que era A operado B, que era B operado D, todo eso. Y al final empezamos a construir con esa operación esta tabla de acá, que bueno, quedó vacía, entonces pues yo la llené, quedó casi llena, ¿no? Entonces, bueno, les recuerdo que dijimos que tenía elemento neutro, que era A. Entonces vimos que al frente de la fila de A, pues iban todos los elementos iguales, y debajo de la columna A también iban todos los elementos iguales. También dijimos que como el elemento como, para D, E y F, que son las simetrías, o sea, la de, no les recuerdo acá, cuando dejamos quieto, digamos, el vértice 1 y cambiamos 2 y 3, que son las reflexiones, para ese movimiento, cada una de ellas era su propio inverso. Entonces, con esa información, llenamos estas tres A's de acá, porque D es el inverso de D, E es el inverso de y F es el inverso de... Bueno, ya después buscamos los inversos de... Ah, dijimos que A era el inverso de B. Sí, ¿cierto? Y bueno, y ya. Y A es su propio inverso. Perdón, que B es el inverso de C. Y pues C es el inverso de B. Es lo que dijimos. Y A es su propio inverso. Entonces, cada uno tenía inversos. Entonces, dijimos que en esa operación existían los inversos, que era conmutativa, ¿se acuerdan? Ahí en el chat. ¿Era conmutativa? Dijimos que era conmutativa o no. Eso lo probamos con un ejemplo. Cristian dice que sí. No, ¿no te acuerdas, Cristian, que esta no era conmutativa? Porque Valentina dijo que no. Sí, eso, Valentina. No era conmutativa. ¿Se acuerdan que cuando es conmutativa en la diagonal de la tabla, o sea, esta es la diagonal de la tabla, ¿no? Acá, la que estoy señalando. Donde está A, C, B, A, de la diagonal para arriba y la diagonal para abajo, guardaban como una simetría. Entonces, si acá estaba B, aquí tiene que estar B, si acá está C, acá tendría que estar C, y así, o sea, hay una simetría. Y no la tiene. Pero bueno, no la demostramos así, sino que ya se ve en la tabla. La demostramos aplicando un ejemplo donde no se cumplía, donde, digamos, A aplicado, A operado B es diferente que B operado A. Entonces demostramos que no era conmutativa. Bueno, la asociativa sí no la vimos, ¿no? Porque la asociativa es la más difícil de todas las operaciones de demostrar. Entonces, o sea, acá tendríamos muchísimos casos. Tocaría todas las posibles combinaciones de 3 elementos de todos esos elementos que están acá. Pero entonces yo les adelanto y les digo que sí es conmutativa. Perdón, asociativa. Asociativa. Listo, entonces, bueno. Entonces ya tenemos acá nuestra tabla, la tabla de las operaciones. Esta es la tabla, se llama la tabla de las simetrías del triángulo, de la operación de las simetrías de triángulos. Esta es una tabla bien famosa en matemáticas. También se puede hacer con un cuadrado. En vez de un triángulo, bueno, con cualquier polígono regular. En vez de un triángulo se pueden tomar 2 cuadrados y empezar a sacar todas las posibles permutaciones. También con pentágonos, con todos los polígonos regulares y salen operaciones así. Nosotros hicimos la del triángulo. Listo, entonces hasta ahí es lo que ya hemos hecho. Para la clase de hoy, pues vamos a ir un poquito más allá. Vamos a empezar a formalizar ya más cosas.
Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar es de un grupo. Ya hemos visto que es una estructura algebraica, ¿no? Entonces dijimos que una estructura algebraica era un conjunto dotado de una operación que era binaria interna, ¿no? Que dijimos que cogía dos elementos y les asignaba otro elemento, pero del mismo conjunto. Entonces volvamos a nuestra tabla. Esta es una operación binaria, ¿no? Porque tenemos el conjunto de los elementos A, B, C, D, E y F, y vemos que a cada par de elementos le asigna otro elemento, pero del mismo conjunto A, B, C, D y F, E y F. Entonces esta arroba es una operación binaria interna. Entonces ya tenemos una estructura algebraica. Y la estructura algebraica la más famosa que se conoce, que se ha definido en matemáticas, es el grupo. Entonces, definición de grupo. Un grupo es un conjunto A junto con una operación binaria asterisco. Eso es general, ¿no? Puede ser cualquiera. Entonces, en este pedacito decimos que un grupo es una estructura algebraica, ¿no? Un conjunto con una operación binaria definida en el conjunto que cumple las siguientes propiedades. La operación es asociativa, tiene elemento idéntico y tiene inversos. Y esa es la notación. Esta de acá es la notación. Recuerden que el grupo no es el conjunto. El grupo es el conjunto con la operación. Entonces ese es el conjunto A con la operación asterisco. Y como ya vimos, esta tablita de acá, la que caracterizamos la vez pasada, vimos que tenía elemento idéntico, ¿no? Y que cada uno tenía inversos. La asociativa no la probamos, pero porque les digo que es muy difícil, pero pues sí, es asociativa. Esta operación es asociativa. Por lo tanto, las simetrías de los triángulos es un grupo. Cumple con la estructura de grupo. Y bueno, otra cosa es que si además la operación binaria cumple la conmutativa, que es la de A operado B igual que B operado A, se llama grupo abeliano, es un grupo particular. Si cumple la conmutativa, se llama grupo abeliano. Entonces, si es clara la definición de grupo, es una estructura algebraica, o sea, un conjunto con una operación, y la operación cumple estas tres propiedades: asociativa, elemento idéntico e inversos. Los grupos fueron introducidos a las matemáticas por un matemático llamado Évariste Galois. La historia de él es muy... voy a escribir el nombre en el chat por si quieren averiguar un poquito más. Creo que es así, Évariste Galois. Tiene una historia fantástica. Era un matemático, un genio. Él fue el que introdujo todo lo que tiene que ver con el álgebra. Esto se llama álgebra abstracta. Entonces ya tienen algo que presumir, que ya saben álgebra abstracta. Y de hecho sí, es muy sencillo. La idea de grupo, no, obvio, la idea es difícil, sino que es muy sencillo explicarlo hoy día. Listo, entonces esto es un grupo. Esta es la definición de grupo. ¿Sí es claro? ¿Tienen alguna pregunta? Me van diciendo ahí por el chat, porfa. Si es clara la definición de grupo. Muchachos. Cristian, Daniel y Valentina. ¿Sí es claro para ustedes la definición de grupo? Listo, gracias. Igual vamos a mirar ejemplos. Entonces, bueno, les di mucha información, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, esta área de las matemáticas es muy extensa, pero comienza con este elemento básico de los grupos, se empiezan a construir estructuras algebraicas mucho más grandes. Pero de grupos hay ustedes conocen muchos, sino que no sabían que eran grupos. Por ejemplo, los enteros con la suma. Los enteros positivos con la suma son un grupo. Y hay varios, ahorita les digo más. Pero hay muchos ejemplos, muchos conjuntos conocidos que son grupos. Se les llama grupos. Listo, entonces para la clase de hoy vamos a ver algunas de las tablas que ya vimos y otras nuevas para saber si son o no grupos. Entonces comencemos con esta. La idea es que ustedes la miren. Ya sabemos muchas cosas deducir muchas propiedades solo viendo la tabla de la operación, ¿cierto? Entonces, ya saben, si es grupo, primero es un conjunto con una operación. Eso ya lo tenemos, ¿no? El conjunto AB de los elementos A, B con la operación asterisco. Y la operación tiene que cumplir estas propiedades de acá: asociativa, elemento idéntico o neutro e inversos. Entonces, ustedes me dirán esta, o si quieren la miramos en la pizarra, o si a ojo, ya saben.
¿Eso no grupo? Bueno, tendríamos que ver propiedad por propiedad. Recuerden que la más difícil es la asociativa. Comencemos, por ejemplo, viendo la de los inversos. ¿Esta operación tiene inversos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Tiene inversos? ¿O es necesario que la miremos en la pizarra? Ustedes me dirán. Valentina, Daniel, Cristian. Hoy sí tenemos que participar los tres porque no hay nadie más. ¿Sí recuerdan las propiedades o también, si quieren, si es necesario, ¿No me oyen bien? ¿Me oyen bien? No, sí se escucha bien. Tal vez, Cristian, no sé, alguna configuración de tu celular o computador. Entonces ustedes me dirán si quieren que miremos las propiedades de las operaciones o cómo procedemos. Aquí tengo la pizarra abierta por si necesitan que exploremos algo. Entonces no sé, ¿qué hacemos? Este es el que estamos mirando, ¿no? Entonces miremos, estamos mirando si tienen inversos. ¿Qué dicen? ¿Si recuerdan la definición de los inversos? Cristian, Valentina, Daniel. El neutro es A, dice Valentina. Sí, Valentina. El neutro, bueno, sí, sí tiene elemento neutro. Bien, Valentina. Ya vimos que en la tabla se ve el elemento neutro como al frente de la fila del elemento neutro aparecen los elementos como están arriba. Entonces, al frente de la fila aparece A y aparece B. Y debajo de la columna A aparece A y aparece B. Porque A operado A es A y A operado B es B. O sea, A no le hace nada al elemento, a cualquier otro elemento. Entonces, si el neutro es A. Entonces ya tiene nuestra primera condición. ¿Tendrá inversos? Bien, Valentina, gracias. Entonces, Daniel, ¿qué piensas? ¿Tiene inversos? Daniel Andrés. Cristian, ¿qué dices? Daniel, es necesario que recuerde Bueno, Cristian dice que no tiene inversos. Entonces, bueno, voy a escribir por acá. Olvidé. Un momento. Entonces, recordemos. Entonces, nuestra operación es asterisco, ¿no? Valentina dice que sí. Listo, entonces tenemos el ejemplo que tiene Valentina. Entonces, estamos buscando un elemento que operado con B me dé el neutro, que ya dijimos que es A. Y como dijo Valentina, B operado B es A, o sea, B sí tiene inverso, que sería el mismo. Y ahora miremos con A. Un elemento que operado con A me dé A. Y claramente está acá, ¿no? Que es A. O sea, los inversos en este conjunto son ellos mismos. Listo, entonces parece que ya tenemos dos de las tres propiedades. Sí, sí quedó claro, Cristian, porque si hay inversos. Listo, dale.
Listo, entonces ahora miremos, nos quedaría la conmutativa, ¿cierto? Pero para la asociativa necesitamos 3 elementos. Pero en este caso podemos repetir, ¿no? Porque la asociativa, la asociativa no, perdón, la asociativa no dice que sean elementos diferentes. Pero bueno, acá se ve, esta, bueno, no se ve, pero esta sí, esta también es asociativa. Vamos a intentar evitar demostrar la asociativa, pues porque son muchos los casos. Entonces yo en las tablas les digo si es o no asociativa. Listo, entonces ya tenemos otro ejemplo de grupo, que es este de acá, de 2 elementos. Y resulta que de 2 elementos solo existe un grupo, este. No importa, o sea, puede que uno lo encuentre con números, en vez de A y B, encuentre con 1, 2, pero va a ser el mismo grupo, que es esta tabla de acá. Entonces, de 2 elementos solo existe un grupo, que es el que está acá. Entonces ya vimos que esta sí es grupo. La primera ya tenemos un ejemplo de grupo. Listo, sigamos. Ahora esta de acá. ¿Será grupo? Hagamos en el mismo orden la comprobación de las operaciones. Primero la del elemento neutro, después de la de inversos, pues porque necesitamos que tenga neutro primero. Y por último, la asociativa. Yo les digo, o si alguno encuentra el contraejemplo o alguna forma de justificar. Es que para la asociativa no hay una forma de verla en la tabla. Esa sí toca por comprobar todos los casos. Entonces es este de acá. Igual, miremos. Comencemos con la elemento neutro. ¿Tiene o no? ¿Qué dicen? Daniel, Cristian y Daniela. Y Valentina, perdón. ¿Cuál sería? Si tiene o no. Es A. Valentina dice que el elemento neutro es A. ¿Será que sí, Valentina? Recuerda la característica del elemento neutro, de cómo se ve en la tabla, y es que al frente del elemento neutro aparecen los elementos que están arriba. O sea, en esta fila debería aparecer acá A, acá B y acá C. Ah, listo, dice que no tiene. ¿Qué dicen los demás? ¿Será que no tiene? Al frente de la fila del elemento neutro aparecen los elementos que están acá arriba, A, B y C. Daniel dice que no tiene y Valentina dice que es C. Sí, exacto, Valentina, es C. Sí, Daniel, mira, no tiene que estar precisamente en la primera fila, sino que tiene que aparecer en alguna fila. Y mira que al frente de C aparecen A, B y C. Y al frente y ahí debajo de la fila de C aparecen A, B y C. Acá se ve. Entonces sí tendría, como dice Valentina, el elemento neutro sería C. ¿Tendrá inversos? ¿Qué dicen, muchachos? Esta tabla creo que ya la habíamos explorado antes. Bueno, sin embargo, pues para que queden, voy a anunciar acá la propiedad del elemento, de los elementos, otra vez, de las propiedades. Voy a anunciar la definición de cada propiedad para que quede más claro. Entonces, tenemos para el elemento neutro, tenemos que tener A, numeral, un elemento algo, cualquiera, me da A. B, numeral, un elemento cualquiera, me da B. Y C, operado un elemento cualquiera, me da C. Entonces, como vemos, como ya nos dijo Valentina, es C, ¿no? Esta es la propiedad del elemento neutro. O sea, es un elemento, es el mismo, es uno solo,
tal que lo opero con cualquier otro elemento del conjunto y me lo deja quieto. O sea, me le asigna el mismo elemento. En general es así para todos. Entonces vamos a dejarlo por acá. Enunciada. Se modifica. Bueno, ahí más o menos se entiende. Bueno, sí, ahí se entiende. A operado algo me da, B operado algo me da, B y así. La del elemento inverso es esta. A operado, su elemento inverso es igual al elemento neutro, en este caso A. Bueno, si ya queda aquí, déjenme así. B operado, su inverso es igual a A también. C operado con su inverso es igual a A. O sea, el elemento inverso es el que yo lo opero con el elemento y me envía siempre al neutro. Hay acá un elemento así, y no es el mismo, ¿no? Para cada elemento existe uno. Vimos que para el neutro sí había uno único, pero para los inversos no, existe uno por cada elemento del conjunto. Por ejemplo, en los enteros, por cada número existe el mismo número, pero negativo. Por ejemplo, el 2, para el 2 existe el -2, para el 3 el -3. Pero el neutro sí sería uno para todos, que es el 0, porque 0 con 0 más 2, 2. 0 más 3, 3. Y así sucesivamente. Entonces acá, ¿tiene o no tienen inversos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? Listo. Dice que sí. Daniel dice que sí, listo. Entonces, ¿cuáles serían, digamos? Daniel, ¿cuál es el inverso de C? Por ejemplo, ¿cuál es el inverso de C? Vamos a escribir por A, acá. C, tú dices que es A. Ya vi. Creo que te confundí. Te confundí, Daniel. Acá, es que acá, bueno, quedan 10 minutos para la reunión, ¿no? No recuerden que entran con el mismo ID y eso. Mira, es que acá ya vimos que el elemento neutro de esta tabla es C, ¿no? Entonces acá no tendría que dar A sino C, o sea, A operado algo me da C, B operado algo me da C y C operado algo me da C. Lo que pasa es que puse A porque me confundí, pero acá en esta tabla el elemento neutro es C. Ahora sí, vuelvo a preguntar, perdón. ¿Tienen o no Valentina tienen? dice que no tiene. Exacto, no tienen. Sí, perdón, Daniel, sí, y Cristian. Es que los confundí. Sí, fue culpa mía. Claro, es que acá puse A, pero pues no, acá el elemento neutro es C. Y un elemento por su inverso me da el neutro. O sea, no A, sino C. Porque, bueno, miremos acá. C sí tiene inverso, ¿no? Porque, que es el mismo. Porque vean, C operado C, voy a escribirlo acá. C operado C es igual a C, que es el elemento neutro. Pero vean que en las otras filas debería aparecer C al menos una vez. Y donde aparezca C, pues yo miro y ese es el inverso. Y vean que no aparece. Por lo tanto, no tiene inverso. Entonces ya se va a acabar la reunión por ahí en 7, 8 minutos. Entonces ya saben, ¿no? Listo, ya vimos que este no es grupo. ¿Por qué? Porque no cumple una de las tres propiedades. Entonces ya no miramos la asociativa, pues porque tienen que ser las tres propiedades al tiempo para que sea un grupo. Entonces este de acá ya no es grupo. Miremos el siguiente. El siguiente es este de acá.
Entonces, ¿será grupo? Ya sabemos, ¿no? La primera es la del neutro. Entonces, a ver, Daniel y Cristian. Ya saben cómo es para saber si tiene inverso. ¿Esta tabla tiene inversos? Sí, Sí, Cristian dice que sí. ¿Cuál sería? Pregunté por inversos o por neutro. Por neutro. inversos. Ay, perdón. Bueno, sí, también tiene inversos, pero bueno. Y neutro. Digamos, Daniel tiene un elemento neutro. Bueno, Cristian ya dijo que sí también. ¿Cuál sería el neutro, Cristian? Daniel también dijo que sí sería A. Listo, exacto. En esta tabla se ve que claramente que es A. Y entonces ahora sí, ¿cuáles serían los inversos de cada uno? ¿Cuál es el inverso de A? B, El inverso de A es B. dice Cristian. Cristian dice que es B. Valentina dice Valentina que es dice que A. A. Y Daniel dice que es A. Entonces vamos a escribir otra vez acá nuestra propiedad y vamos a resolverlo así con calma. Entonces dice A con el símbolo de nuestra operación. A. Ese símbolo recuerden que puede ser cualquiera, no nos importa. Operado con un elemento me da el neutro, que en este caso es A. Entonces miremos las dos respuestas. Cristian dijo que sí, que es A. Ah, listo, Cristian ya cayó en cuenta. Claro, porque A operado A me da el elemento neutro. Entonces sí, efectivamente el inverso de A es A. ¿Y cuál es el inverso de B? C Exacto, dice porque es B operado C es igual a A. ¿Y el de C? ¿Cuál es el inverso de C? B, dice Valentina. B, exacto. Entonces ya vimos que tienen elemento inverso. Y neutro. ¿Qué nos faltaría? Pues la asociativa. Entonces, no sé, si quieren, busquen un contraejemplo, o sea, una que no cumpla la asociativa. De pronto la ven fácil. Voy a recordar acá la asociativa. O si quieren, o si ven alguna forma de justificar que sea asociativa, también me pueden decir. Esta es la propiedad de la asociativa, es lo que tienen que cumplir. Cualquier tres elementos que yo tome, debe cumplir esta. Listo, Cristian dice que no. Entonces, ¿cuál no cumpliría? Dime tres elementos que no cumplan la asociativa. Bueno, Cristian dice que no entendió muy bien. Listo, la asociativa es que debe cumplir esta de acá, ¿no? O sea, probemos con tres para mostrarles. Probemos con ABC. Bueno, con el que está ahí, que es ABC. Entonces miramos A operado B. Primero se hacen los paréntesis. A operado B, pues me da B. Y esto operado con C. Entonces resolví el primer paréntesis, el que está acá. Y esto tiene que ser igual a A
operado, resuelvo el paréntesis, B operado C, que es A. Y lo hice A operado B, me da B. Y esto operado C. Y por este lado tengo A operado B operado C, que es B operado C, es A. Y esto tiene que ser igual. Entonces, miremos. B operado C me da A. Y se supone que es igual a operado A, que es A. Entonces, este caso sí se cumple. A, B, C, A, B, C. Pero recuerden que es para cualquier orden de estas operaciones. O sea, si yo cojo, por ejemplo, primero C y luego A y luego B, tiene que cumplirse. Entonces, no sé si ven alguna que no se cumpla. O para todos se les ha cumplido hasta ahora. Comprobar esa operación del todo es bastante tedioso, ¿no? Porque toca cada una de las posibles 3 combinaciones. Entonces sería, por ejemplo, se puede poner 3 veces A, o poner 2 veces B y después poner C, y así. O sea, se pondría entre 27 combinaciones diferentes. 3 por 3 por 3, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Sí quedó clara cómo se comprueba que una operación es asociativa? Está por finalizar la reunión. Entramos con el mismo ID y la contraseña. Vayan pensándolo ahí, muchachos.